Saludos cordiales con todos, somos del curso de Física General y vamos a presentar el tema de estática de fluidos. El grupo de horario es el grupo C, conformado por Fabiana María Montero Uquiche, Gino Novoa del Castillo, Jennifer Yesenia Solís Abarca y quien habla Gabriela Jesús Ponce Mejía. Para poder entender por completo el concepto de mecánica de fluidos, es importante conocer qué es un fluido. Un fluido es un cuerpo que tiene la capacidad de fluir, careciendo de toda rigidez y elasticidad. Debido a estas características cede inmediatamente ante cualquier fuerza que altere su forma, adoptando la forma del recipiente que lo contiene. Un fluido puede ser líquido o gas. Cuando es líquido es un fluido incompresible y cuando es gas se dice que es un fluido compresible, ya que estos estados de la materia se amoldan perfectamente a la definición anterior. Podemos resumir entonces que lo que define a un fluido es su comportamiento y no su composición. Asimismo, podemos decir que un fluido es una sustancia que se deforma de manera continua cuando es sometida a un esfuerzo de corte o fuerza tangencial. Ahora hablaremos sobre la densidad. La densidad de cualquier material se define como la cantidad de masa de este material por unidad de volumen. En el caso en el que el material sea homogéneo, esto es que la distribución de masa sea igual en todas partes del material. La densidad del mismo se define como masa, que es la masa del objeto, entre la B, que significa el volumen del mismo. Además, la densidad es una propiedad intrínseca de un material. Esto quiere decir que no depende del tamaño del material, o sea, dos objetos del mismo material pero de diferente tamaño poseen la misma densidad. Es una propiedad que depende de la temperatura y el estado físico en el cual se encuentra el material. La presión es una cantidad física que mide la fuerza normal que actúa por unidad de área sobre una superficie. En un fluido, la presión disminuye según ascendemos dentro del fluido, pero aumenta conforme nos profundizamos. Esto se denota muy claramente en las profundidades de nuestros océanos, la cual no conocemos en su totalidad porque la presión a esos niveles tan bajos es muchísima, tanto que las maquinarias no pueden soportar tanta presión. Conocer la presión en un fluido nos permite adquirir conocimientos como lo sería el principio de Pascal, el cual podemos aprovechar de cierta forma y nos beneficia. Por ejemplo, un gato hidráulico aprovecha este principio de Pascal y nos ayuda a levantar objetos pesados utilizando simplemente nuestras manos. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Para esta explicación vamos a basarnos en dos partes. La primera, que será el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido, y la segunda, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. La primera parte, que sería la porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Puesto que la porción del fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos empuje, y su punto de aplicación es el centro de masa de la porción de fluido, denominado centro de empuje. Además, para poder calcular el empuje, nos podemos basar en la siguiente fórmula, que sería igual al peso, y de la misma forma igual a la densidad del fluido por la gravedad por la velocidad. Segundo, es cuando se sustituye la porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Las fuerzas debidas a la presión no cambian, por lo tanto, su resultante, que hemos denominado, como antes dijimos, empuje, es la misma y actúa sobre el mismo punto, también denominado anteriormente como centro de empuje. Sobre este cuerpo van a actuar dos fuerzas, tanto el empuje como el peso del cuerpo, pero ambas no van a tener un principio en el mismo valor ni van a estar aplicadas sobre el mismo punto. El principio que rige la estática de fluidos es el llamado principio o teorema de Pascal, que habla de que la presión se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.
ya que depende de la posición en la cual una partícula se encuentra en el campo de presiones hidrostáticas. Esto quiere decir que la superficie de la Tierra está sometida solo a la acción del campo gravitatorio. Eso nos lleva a que la presión es un escalar, un único punto que depende de la posición del punto en el seno de un fluido. Y por esa razón llegamos a la conclusión de que la presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Vemos como el huevo en el vaso con agua se hunde, pero si le agregamos la suficiente sal y esperamos a que la sal se disuelva por completo y la solución quede saturada, vemos como el huevo ha elevado su posición. Vemos que el resultado obtenido es diferente a lo que tuvimos al principio, y es que el agua con sal tiene una mayor densidad, lo que corresponde a que el volumen desplazado tendrá un mayor peso. Por lo tanto, el empuje que tendrá el agua con sal hacia el huevo será mucho mayor. Por lo tanto, este flota en esta solución. A diferencia del vaso con agua y el huevo, el cual no tiene la suficiente fuerza de empuje como para mantener el huevo a flote.